presentamos al primero de los expositores, al doctor Agustín Gordillo. Agradezco y felicito y veo también que se va expandiendo progresivamente el temario respecto de las jornadas anteriores, lo cual me llevó a preocuparme de qué había dicho yo en lo anterior. Como le decía a uno de los que no está acá, le decía, porque lo que quiero cuidarme sobre todo es de no contradecirme, porque claro, antes decíamos, y por ahí lo decimos todavía, las palabras se las lleva el viento. No, no es más cierto, las palabras quedan en internet. Entonces, como una suerte de autorreferencia y autoestudio, subí al sitio mío de internet, gordillo.com, que como es gratuito, no me digan que es una propaganda, es una propaganda, pero de algo gratuito. Subí allí una charla que di con un pelo un poco más oscuro en el año 93, hablando de los derechos económicos, sociales y culturales y la conveniencia de no confundirlos con los derechos humanos, porque el artículo 26 de la Convención, francamente, los establece con un carácter, digamos, bastante programático, en la medida de las posibilidades. Bien, me remito ahí porque son 15 minutos que no tengo acá. Ahí agregué en el sitio el panel 3 de las jornadas del año pasado, donde también hablé, porque así me lo habían pedido, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí planteé algunos problemas. Ahora, a los cuales me remito. Les garantizo que no me estoy contradiciendo porque ya lo estudié antes. Se los plantea hoy desde la dirección la sugerencia de tomar en cuenta un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de niñas de Haití nacidas en la República Dominicana, lo cual es una realidad francamente muy extrema. La condición de Haití, no sé si es conocida por todos, pero es realmente muy extrema. Todavía no se sabe la cantidad de muertos por el huracán Andrews. Pero en todo caso, al tema de cómo se respetan los derechos de otras personas cuando hay un problema de nacionalidad o de domicilio, o de apatridia en el caso del fallo vienen a la mente, para estar al día, las reflexiones de un senador, que es el titular, el presidente del bloque mayoritario del Senado, el senador Pichetto, una persona que nadie confundiría con un encendido discursor, ¿no? Y él ha planteado el tema de las comunidades vecinas, de países vecinos que están en nuestro país. Incluso tenemos un tema más. Él habló de Perú, de Bolivia. Tenemos un tema más con Paraguay. Paraguay tiene una gran parte de su territorio produciendo marihuana, cuyo destino final es Argentina y Chile. Por supuesto está en manos, Colombia en su momento era la FARC, acá son el Comando Vermelho de Brasil, y Paraguay dice, miren, son ustedes los que consumen, ayúdenme con plata a luchar contra esto de lo cual se quejan. O sea, es un problema de una complejidad enorme, pero en el caso de lo que plantea Pichetto, va al tema nuestro y al tema siguiente, que es el tema de la urbanización. Yo entiendo que la Corte Suprema ya ha dicho, como lo recuerda, ya que no está, lo voy a citar impunemente, como lo recuerda Gallego Fedriani, la Corte Suprema en sus acordadas sobre los procesos colectivos ha dicho que lo que está por la Ley General del Ambiente, bueno, es autónomo. Pero acá me parece que
el derecho a la vivienda es el derecho también, o el problema de la urbanización, y aparentemente ha ido creciendo, mucho, según los diarios, y en forma constante, la población en situación de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual tenemos una punta de problema, porque un problema es la ciudad de Buenos Aires, otro problema es el país entero, otro problema son los países vecinos, el problema es la situación en el mundo. Y en el mundo no nos podemos olvidar de que está un poco revuelta la cuestión. O sea, con el voto del Brexit en Inglaterra, con el voto del no a la paz en Colombia, con las dudosas, en cuanto al resultado, a las elecciones entre Trump y Hillary en Estados Unidos, el mundo está un poco apasionado. Y el problema de la inmigración es lo que ha llevado al voto negativo, al voto del Brexit. ¿Por qué? Porque los ingleses o los británicos no están más de acuerdo con la libre circulación de personas, que fue el gran progreso de la Unión Europea. Con lo cual, claro, tenemos miles de problemas que se nos pueden plantear y poner delante de la mesa. Ahora, uno que está también en conflicto en el mundo, por así decirlo, yo siempre recuerdo que le pregunté una vez en el año 60 a Serguei Lasso por qué no le dedicaba en su manual de Derecho Administrativo algunas palabras al procedimiento administrativo. Y él me decía, porque tenemos el Consejo de Estado. La verdad sigue siendo válida. La revisión por el Consejo de Estado funciona bastante eficazmente. Perfecto no hay nada en este mundo, ¿no? Nada. Pero bueno, bastante eficazmente como para que ellos estén contentos. Los canadienses tienen tribunales administrativos, para mí la mejor fórmula. Los tribunales administrativos que sustituyen a la administración pública. No hay administración activa. El primer acto lo dice el tribunal administrativo. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos los controladores fiscales, que son los que realmente aplican o no la multa. Ese para mí es el mejor sistema. Luego en Estados Unidos están evolucionando a decir, bueno, el control judicial ya como que cumplió su ciclo, enseñándole a la administración pública a que, bueno, debe tener sustento fáctico suficiente, hay que oír a las partes, hay que fundar en derecho, todos los recaudos de validez normales de una decisión. Con lo cual ahora, en Estados Unidos, le están poniendo un poco más de atención al acto administrativo. Eso que éramos antiguos, los que estábamos pensando, los requisitos del acto, y bueno, no, ahora están pensando a ver cómo decidimos bien de entrada. El control judicial, sí, ya existe, ya sabemos que va a funcionar y ya sabemos qué nos va a decir. Nos va a decir todo lo que sabemos ya que estamos haciendo mal. En definitiva, no precisamos control judicial, sino un abogado amigo y con personalidad que nos diga, mira, esto no se hace así. Ahora, nosotros hemos pasado, porque la historia así lo ha resuelto, o porque lo hemos querido también nosotros, hemos pasado a un sistema de fuerte control judicial, que se ha ido intensificando con el correr del tiempo. Y no solamente en cuanto a la profundidad de la revisión judicial, sino la extensión, que es esto que estamos tratando hoy en este Congreso de los procesos colectivos. Ahora, en el temario de este panel se nos propone que veamos el tema de los procesos colectivos dentro del procedimiento administrativo. Yo ahí me quedo un poco pensativo porque realmente ya estamos en un mecanismo que funciona y en el cual la Corte ha dado, ahí hay un trabajo muy ilustrativo de Gallego Ferriari, que está por publicarse, sobre estas normas que dicta la Corte, siempre con la prudencia de decir, bueno, ya que el legislador no ha dicho nada, el legislador no ha dicho ni va a decir nada, y está bien, porque el tema es una arena movediza, entonces la Corte lo irá acomodando con el tiempo, según las circunstancias, y le irá haciendo divisiones. Yo creo que no hay que tomarse demasiado formalmente en serio. La Corte ha dicho,
pac, estos son unos y estos son otros. Sí, más o menos, ¿no? Calma, calma. Entonces, yo creo que uno de los puntos que deja la Corte en su acordada es la posibilidad de realizar acuerdos con las jurisdicciones locales. Y entre ellas menciona las provincias y la Cava. Los acuerdos serían para que los poderes judiciales locales de alguna manera se enganchen al sistema de registro de la Corte Nacional de los procesos colectivos para que no haya duplicación ni contradicción de sentencias. Entonces, me parece que el paso que hay que dar es el que la Corte está sugiriendo, armonizar las jurisdicciones locales con el mecanismo nacional de los procesos colectivos, complejos, etc. Y tenemos que estar muy conscientes, además, de que cada país en esto está en una etapa distinta. En algún momento, en Estados Unidos todavía, son las acciones de clase. Ahora, en el caso de las comunidades de otros países, es otro problema totalmente distinto según el país. No es lo mismo hablar de esto acá, en Haití, en Londres, en París. O sea, todo va a cambiar. Con lo cual tenemos la enorme libertad de poder referirnos casi a cualquier tema y estamos en el tema. Gracias. Yo tengo hace tiempo dicho que la ley de procedimiento administrativo y antes de la ley de procedimiento administrativo, toda la interpretación de la Procuración del Tesoro de la Nación que creó el procedimiento administrativo no ha sido, lamentablemente, en toda la historia, eficaz para lograr una decisión razonable y rápida. Cuando digo razonable, lo digo en el sentido de la Corte, razonable en el sentido sustantivo y adjetivo. Y le damos vuelta y vuelta y vuelta, pero la verdad, ningún país ha logrado con su ley de procedimiento administrativo una administración eficaz y rápida. En cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires, con la vida tal como se ha dado, yo recuerdo que en uno de los amparos importantes que hubo en los últimos tiempos, el juez le da traslado a la administración pública para que produzca un informe, le da 3, 4, 5 días. Amigo, ahí sí que se amaca la administración. Y le presenta 5.000 páginas. Y el juez se la lee. Y le dicta una cautelar, más o menos dándole un juego, una cierta flexibilidad, y le permite al Metrobús, que de eso se trataba el 9 de julio, salir adelante con un pequeño chanfle que hace antes de llegar a lo que era su proyectada conclusión final. Yo creo que tenemos que construir sobre lo que tenemos. Lo que tenemos por ahora es un sistema judicial que hace activa a la administración, o sea, le pone un puente debajo del asiento. Entonces, eso yo creo que está bueno. Además que después está la Cámara y después está el Superior Tribunal. Por eso me parece que yo perfeccionaría esto, ya que no está mi amigo gallego Fedriani, voy a leer por lo menos una parte del trabajo del que cité, que la Corte, y no nos olvidemos, es la Corte Suprema, y una Corte Suprema ahora totalmente integrada, muy activa, muy con los pies en la tierra, muy sensata, nada alocada. La Corte invita a las provincias y a la Cava a firmar convenios con la Corte a fin de evitar los escándalos posibles jurídicos entre las jurisdicciones provinciales de la Cava y la Justicia Nacional y Federal. Es la Corte que nos está diciendo. Les sugiero que ahora el Congreso de la Nación, como es mucho más numeroso, se puede hacer el burro, cuando la Corte ya 2 veces le dijo, si el defensor del pueblo de la Nación, ¿cuándo lo nombra? Se olvidaron del cargo, por favor. Y nada, un silencio total, como que tenía yo recién más o menos. O sea, que a mí me hablan. Entonces yo diría, cumplamos como jurisdicción local, no sé quién se da el secretario, supongo que será el Superior Tribunal, pero cumplamos con las sugerencias de la Corte, o por lo menos que vaya el presidente, y además amigo
doctor Lozano, espero que no se enoje por esto, que vaya a hablar a la Corte a ver qué pensaron ellos que podían hacer con la jurisdicción acá. Porque lo cierto es que se están presentando casos, en esto salto del tema, pero no de la repercusión. La misma Cámara Federal de La Plata, que dictó el fallo sobre las tarifas y las audiencias públicas, que llevó al fallo de la Corte, que si ustedes lo miran, tiene también sus matices, o sea, tiene siempre ese jueguito, ¿no? No es 2 más 2, no, tiene su jueguito de acomodamiento a las circunstancias, lo cual me parece bien. Pero ahora la misma Cámara Federal de La Plata acaba de dictar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y en uno de los votos se acerca al concepto ya expuesto por muchos de la corrupción como delito de lesa humanidad. Y siendo la Cámara Federal de La Plata, ya le toca a la Corte. Y la Corte podrá estar algún tiempo. Bueno, va a estar 30 años para decir si eso no es imprescriptible algo. O sea que esperamos ahí un fallo posiblemente importante y que siempre va a estar haciendo el juego que hacen todos los tribunales prudentes. Yo creo por eso que el primer paso que debemos dar es tratar de tener este convenio para que unifiquemos nuestro criterio en la materia de las acordadas de la Corte con la Corte misma. Unifiquemos en realidad la Corte en su ámbito, ya está incorporado. Esto lo dice el trabajo que estoy citando. Es como ya parte del Código Procesal Civil y Comercial. Y a nadie se le ocurre que deba meterse el Congreso. No, mejor que no. Déjenos que nosotros así nos vamos acomodando. Yo creo que ese sería el próximo paso a dar. Sí, yo me parece que la Corte cometemos a veces por el deseo de certeza que tenemos todos, queremos darle a un fallo de la Corte una limitación absolutamente precisa, que en verdad nunca va a tener un fallo. El fallo siempre se va a ir acomodando al tiempo y a las circunstancias, si no el tribunal no sirve. Por lo tanto yo leí mucho, antes que se dictara el fallo, yo estaba entreteniéndome en pensar, siguiendo un poco la tónica de los diarios, ¿no? Bueno, a ver si la Corte le quiere hacer un favor al Poder Ejecutivo, ¿cómo lo podría hacer? Y a mí se me ocurrió un posible fallo de favor, pero que no hiciera más macana de la que ya estaba hecha. Que la aplicación se equivocó, obviamente que se equivocó. ¿De qué se equivocó? De cabeza dura. No entiendo por qué le hicieron la audiencia pública. Pero bueno, si yo estoy en la Corte y digo, va a hacerle un favor, pobre Macri, pobre Aranguren, y pobre desgraciado lo que tiene que pagar, y diría, bueno, en realidad esto es una situación de emergencia, dentro de la emergencia, porque la emergencia ya está declarada, y esta es la recontra emergencia. Bueno, en esta situación de recontra emergencia, admito, pero por los 90 días que ya pasaron, que esa tarifa esté funcionando y ahora hagan ya mismo la audiencia pública y empiecen bien. Ahora, quizá porque se interpretan demasiado rectamente los fallos de la Corte, que para mí no es lo que hay que hacer. Yo tengo un capítulo en la introducción al derecho que lo llamo cómo leer una sentencia, y lo que digo es básicamente no la lea, piense primero qué hizo ante el problema, cuál era el problema, qué hizo. Después sí, finalmente lea, pero no se crea tanto el cuentito. No se crea tanto el cuentito. Mire que yo vengo a estar en 6 tribunales, o sea, tengo algún tiempo de hacer estas cosas. Yo creo que salió peor todavía, porque yo les cuento, mi tarifa, por ejemplo, la he contado en varios lados, porque no logro caer del estupor de que se ha producido en mi tarifa individual. Y yo tengo un consumo bastante estable. Estaba hace algunos meses, antes de todo este problema, en enero, digamos, por supuesto que no tengo números exactos, pero en enero más o menos estaba en 1.400 pesos de electricidad sobre
una media, que la propia factura me decía, en San Pablo tanto, en Santiago tanto, en Córdoba tanto, en Uruguay tanto, sobre un promedio que era más o menos 1.700. O sea, yo estaba en un 70% de la tarifa. ¿Por qué? No lo sé, habrá que preguntarle a alguno de los secretarios de energía anteriores. En todo caso, no estaba en el 10% de la tarifa. Bueno, cuando vienen todas estas épocas de gran duda, me llega una tarifa igual, pero con un cálculo. Me dice, como usted no ha ahorrado energía respecto de el mismo periodo de un año anterior, su descuento es 0,000. Yo digo, ¿pero qué? ¿Me iban a bajar la tarifa? Cuando estamos todos diciendo que no alcanza para pagar el servicio. Bueno, ¿para qué lo habré dicho? Al mes siguiente me llegó 200 pesos. Y en otra me llegó 0, la de gas, creo. Digo, ¿pero qué se está pasando en la cabeza? Por eso yo, si hubiera estado en la cartera, que le hubiera dicho, deje todo como está y empiece de vuelta acá. Porque la verdad, le han hecho peor todavía. Yo no sé cómo le dan los números a los pobres concesionarios, pero la verdad, a mí me dan un disparate para abajo. Nada más.